Me preguntaron hace poco si alguna vez me sentía solo y contesté, no. ¿Y a qué lo atribuyo? Bueno, creo que una de las razones es que suelo mirar a todo ser humano desde un ángulo positivo, intento buscar sus aspectos positivos y esa actitud crea inmediatamente una sensación de afinidad, una especie de conexión. Quizás se deba a que existe por mi parte menos recelo, menos temor a que si actúo de determinada manera, quizá la persona me pierda el respeto o piense que soy un extraño. Como ese temor no existe, provoco una especie de apertura. Y creo que ese es el factor principal. ¿Y cómo llegamos a esa actitud? ¿A no temer ser juzgado por los demás y a despertar su antipatía? Bueno, primero hay que darse cuenta de la utilidad de la compasión. Ese es el factor clave. Una vez que se ha aceptado que la compasión no es algo infantil o sentimental, una vez que has comprendido su valor más profundo, desarrollas inmediatamente el deseo de cultivarla. Y en cuanto estimulas la actitud compasiva en tu mente, en cuanto se hace activa, tu actitud hacia los demás cambia automáticamente. Si te acercas a los demás con disposición compasiva, reducirás tus temores, lo que te permitirá una mayor apertura. Creas un ambiente positivo y amistoso. Con esa actitud, abres la posibilidad de recibir afecto o de obtener una respuesta positiva de la otra persona. Y aunque el otro no se muestre afable o no responda de una forma positiva, al menos te habrás aproximado a él con una actitud abierta, que te proporciona flexibilidad y libertad para cambiar tu enfoque cuando sea necesario. Esa clase de apertura facilita al menos la posibilidad de tener una conversación significativa con el otro. Pero sin esa actitud de compasión, si estás cerrado, cerrada, irritado o indiferente, te sentirás incómodo aunque seas abordado por tu mejor amigo. Creo que en muchos casos la gente espera que sean los otros quienes actúen primero de forma positiva en lugar de tomar la iniciativa de crear esa posibilidad. Tengo la impresión de que eso es un error, que provoca problemas y que puede actuar como una barrera que únicamente sirve para promover el aislamiento. Así pues, si deseas superar ese sentimiento, creo que la actitud que se adopte establece una diferencia tremenda. Y la mejor forma es acercarse a los demás con el pensamiento de la compasión en la propia mente. Tenemos que pensar que la semilla de la perfección está presente en el interior de todos los seres. No obstante, se necesita compasión para activarla. Entonces, vamos a hablar por un momento sobre el campo del mérito. Y es que en el sentido budista, el mérito son las huellas positivas en la mente o continuum mental como resultado de acciones positivas. Son los méritos acumulados los que determinan las condiciones de los renacimientos futuros. La doctrina budista especifica dos campos de mérito, el de los Budas y el de otros seres sensibles. Una forma de acumular mérito consiste en generar respeto, fe y confianza en los Budas, en los seres iluminados. La otra supone practicar la amabilidad, la generosidad, la tolerancia y evitar acciones negativas como matar, robar y mentir. Esta forma exige interacción con los demás en lugar de interacción con los Budas. Y por eso, los otros pueden sernos de gran ayuda para acumular mérito. El otro día
Hablé sobre los factores necesarios para disfrutar de una vida feliz y gozosa, como la buena salud, los bienes materiales, los amigos, etc. Y todos ellos dependen de nuestros semejantes. Para mantener una buena salud se necesitan los medicamentos fabricados por otros y servicios de atención sanitaria ofrecidos por otros, ¿verdad? Si examinan todas las cosas que les proporcionan bienestar, descubrirán que no existe ningún objeto que no tenga conexión con otras personas. Si lo piensan cuidadosamente, verán que en la fabricación de esos objetos intervienen muchas personas, ya sea directa o indirectamente. No hace falta decir que cuando hablamos de buenos amigos y compañeros como otro factor necesario para llevar una vida feliz, hablamos de interacción con otros seres sensibles, con otros seres humanos. Entonces, como pueden ver, todos esos factores se hallan inextricablemente unidos con los esfuerzos y la cooperación de otras personas. Los otros seres son indispensables. Así que, a pesar de que el proceso de relacionarse con los demás suponga a veces momentos difíciles, disputas, etc., debemos intentar mantener una actitud de amistad y cordialidad, de modo que la interacción con ellos nos proporcione una vida feliz. Entonces, como ejercicio, está bien que a veces sintonicemos con las numerosas personas que participan en la creación de todas nuestras posesiones materiales, que tanto nos gustan y apreciamos. Y podemos pensar en las muchas personas implicadas en la confección de una camisa, por ejemplo. Nos podemos imaginar al campesino que cultivó el algodón, a continuación a la persona que le vendió el tractor para arar el campo, luego a los cientos o incluso miles de personas que participaron en la elaboración de ese tractor, incluidas aquellas que extrajeron el mineral para elaborar el metal que se había utilizado, y los diseñadores del tractor. Luego, naturalmente, las personas que procesaron el algodón, las que tejieron la tela, las que la cortaron, tiñeron y cosieron. Los mozos y conductores de camión que transportan la camisa hasta la tienda y la dependienta que me vendió la camisa, por ejemplo. Entonces, si lo pensamos, prácticamente todos los aspectos de tu vida son el resultado de los esfuerzos de los demás. Tu preciosa independencia no es más que una ilusión, una fantasía. Si te das cuenta de esto, te puedes sentir abrumado por un profundo sentido de interconexión e interdependencia con todos los seres humanos. Y es que, si lo pensamos, nuestra necesidad de los demás es paradójica. Al mismo tiempo que en esta cultura exaltamos la más feroz independencia, también anhelamos la intimidad y la conexión con una persona especial y querida. Centramos toda nuestra energía en encontrar a esa persona que pueda curar nuestra soledad y que, sin embargo, intensifique nuestra ilusión de seguir siendo independientes. Pero ser abierto y compartir cosas puede ser muy útil. Debido precisamente a esta característica de mi naturaleza, puedo hacer amigos con facilidad. No se trata únicamente de conocer a alguien y mantener una conversación superficial, sino de compartir realmente mis más profundos problemas y sufrimientos. Sucede lo mismo cuando recibo buenas noticias. Las comento inmediatamente con los demás. De ese modo, experimento un sentimiento de intimidad y conexión con mis amigos. En cualquier caso, disfruto de esa intimidad. Y es que la relación íntima es fundamental para nuestra existencia. Las vinculaciones íntimas con otros seres humanos son el centro alrededor del cual gira la vida de una persona.
Estas vinculaciones fortalecen a las personas y favorecen el disfrute de la vida. Sobre esto, la ciencia actual y la sabiduría tradicional están de acuerdo, desde luego. Muchos de nosotros nos sentimos oprimidos por la sensación de que algo falta en nuestras vidas y sufrimos a causa de la ausencia de una relación íntima. Esto es particularmente cierto cuando pasamos por los inevitables periodos en los que no tenemos una relación sentimental o cuando la pasión se ha desvanecido. En esta cultura occidental se ha difundido la creencia de que la intimidad se alcanza mejor con una relación romántica y apasionada, al lado de esa persona que singularizamos entre todas las demás. Este puede ser un punto de vista muy limitador, que nos aleja de otras fuentes potenciales de intimidad y causa mucha desdicha e infelicidad cuando ese alguien especial no está presente. Pero tenemos a nuestro alcance los medios para evitarlo. Solo tenemos que expandir valerosamente nuestro concepto de intimidad para incluir a todas las personas que nos rodean. Al ampliar nuestra definición de intimidad, descubrimos muchas formas nuevas e igualmente satisfactorias de conectarnos con los demás. Así que, en definitiva, creemos vínculos genuinos y profundos basados en nuestra común humanidad. Entonces, en este punto, cabría preguntarse, bueno, oye, muy bien, pero ¿cuál dirías que es el método o la técnica más efectiva para conectar con los demás de una forma significativa y reducir los conflictos? Bien. Lo cierto es que el trato con los demás es un tema muy complejo. No hay manera de encontrar una fórmula con la que se puedan solucionar todos los problemas. Es un poco como cocinar. Si se prepara una comida deliciosa, el proceso pasa por diversas fases. Quizá haya que hervir las verduras por separado para luego sofreírlas y combinarlas de forma especial, mezclándolas con especias y así sucesivamente. Ahora bien, el resultado final es un producto delicioso, ¿verdad? Pues lo mismo sucede en las relaciones. Existen muchos factores. No se puede decir, este es el método o esta es la técnica. Vale, pero entonces, si no hay un método único para mejorar nuestras relaciones, ¿hay quizá algunas normas generales que puedan ser útiles? Bueno, pues sí. Antes hablamos de la importancia de acercarse a los demás con actitud compasiva. Eso es crucial. Claro que no es suficiente con decirle a alguien, es muy importante ser compasivo, hay que tener más amor. Una receta tan sencilla no sería provechosa. Pero un medio efectivo para inducir a ser más cálido y compasivo consiste en razonar acerca del valor y los beneficios prácticos de la compasión, así como hacer reflexionar a las personas sobre sus sentimientos cuando los otros son amables con ellas. Eso en cierto modo los prepara de tal manera que se producirá más de un efecto a medida que sigan realizando esfuerzos por ser más compasivos. Al considerar los diversos medios para desarrollar más compasión, creo que la empatía es un factor importante. Hablamos de la capacidad para apreciar el sufrimiento del otro, ¿verdad? Entonces, tradicionalmente, una de las técnicas budistas para acrecentar la compasión consiste en imaginar una situación en la que sufre un ser sensible. Por ejemplo, una oveja a punto de ser sacrificada. Y luego tratar de imaginar el sufrimiento de esa oveja. Pienso que si tratáramos con alguien que se mostrara muy frío e indiferente, esta técnica de visualización no sería muy efectiva.
Sería como si se lo pidiera al carnicero dispuesto a sacrificar una oveja. Está tan endurecido, tan acostumbrado, que eso no haría mella en él. Así que sería muy difícil explicar esa técnica y utilizarla con algunos occidentales acostumbrados a cazar y pescar por simple diversión, como una forma de distracción. Pero sí podríamos decirle al cazador, por ejemplo, que si pudiera despertar sentimientos imaginándose a su perro de caza favorito atrapado en una trampa y gruñendo de dolor, por ejemplo. Entonces creo que se podría ajustar esa técnica a las circunstancias. Por ejemplo, es posible que la persona en cuestión no experimente fuerte empatía con los animales, pero puede sentirla con un miembro de su familia o un amigo. En tal caso, podría visualizar una situación en la que la persona querida sufriera o pasara por una situación trágica para luego imaginar cómo respondería. Así que se puede intentar acrecentar la compasión tratando de establecer empatía con el sentimiento o la experiencia de otro. Creo que la empatía es importante no solo como medio para aumentar la compasión, sino que en términos generales, al tratar con los demás cuando están en dificultades, resulta extremadamente útil para situarse en el lugar del otro y ver cómo reaccionaría uno ante la situación. Aunque no se tengan experiencias comunes con la otra persona o su estilo de vida sea muy diferente, siempre puede intentarse con la imaginación. Quizá haya que ser algo creativo. Esta técnica supone la capacidad para suspender temporalmente el propio punto de vista y buscar la perspectiva de la otra persona. Imaginar cuál sería la situación si uno estuviera en su lugar y cómo la afrontaría. Eso ayuda a desarrollar una conciencia de los sentimientos del otro y a respetar dichos sentimientos, algo importante para reducir los conflictos y problemas con los demás. Siempre me acerco a los demás en el terreno básico que nos es común. Todos tenemos una estructura física, una mente, emociones. Todos hemos nacido del mismo modo y todos moriremos. Todos deseamos alcanzar la felicidad y no sufrir. Al mirar a los demás desde esa perspectiva, en lugar de percibir diferencias secundarias, como el hecho de que alguien sea de un país y otra persona de otro, y tenga una religión y unos antecedentes culturales diferentes, experimento la sensación de hallarme ante alguien que es exactamente igual que yo. Creo que relacionarse con una persona en ese nivel facilita el intercambio y la comunicación. Entonces, como acabo de decir, no hay una o dos técnicas sencillas capaces de resolver todos los problemas a la hora de relacionarnos. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que pueden ayudar. En primer lugar, es útil conocer y valorar los antecedentes de la persona con la que estamos tratando. Mantener una actitud mental abierta y honrada también nos ayuda. Pero entonces, ¿por qué surgen conflictos con tanta frecuencia en los matrimonios? Bueno, cuando se trata de conflictos, las cosas pueden ser bastante complejas. Hay muchos factores implicados, así que cuando tratamos de comprender los problemas de relación, es preciso reflexionar primero sobre la naturaleza fundamental y la base de esa relación. Así que antes que nada, hay que reconocer que existen diferentes clases de relación y examinar esas diferencias. Por ejemplo, dejando de lado por el momento el tema del matrimonio y centrándonos en las amistades corrientes, observamos que hay diferentes clases de amistad.
Algunas se basan en la riqueza, el poder o la posición. En esos casos, la amistad continúa mientras tengas poder, riqueza o posición. En cuanto desaparecen, la amistad se desvanece. Por otro lado, hay una amistad basada no en consideraciones de riqueza, poder y posición, sino más bien en el verdadero sentimiento humano, en un sentimiento de proximidad en el que existe la sensación de compartir, de estar conectado. Esa es la amistad que yo llamaría genuina, porque no mediatiza la riqueza, la posición o el poder. Lo fundamental para una amistad genuina es un sentimiento de afecto. Si falta, no se puede mantener una verdadera amistad. Lo hemos mencionado antes y es bastante evidente. Pero si se tienen problemas de relación, a menudo, resulta muy útil retroceder un poco y reflexionar sobre la base de ella. Del mismo modo, si alguien tiene problemas con su cónyuge, quizá sea útil examinar la base de la relación. A menudo, por ejemplo, hay relaciones cimentadas por una atracción sexual inmediata. Cuando una pareja acaba de conocerse, es posible que se sientan locamente enamorados y muy felices. Pero cualquier decisión tomada en ese momento sería muy inestable. Del mismo modo que uno puede enloquecer a causa de una cólera u odio muy intensos, también es posible que un individuo enloquezca impulsado por la intensidad de la pasión o el placer. Incluso situaciones en las que el individuo piensa, bueno, mi novio o mi novia no es en realidad una buena persona, pero a pesar de todo me sigue atrayendo. Así pues, una relación basada en esa atracción inicial es muy poco fiable, muy inestable, porque se apoya en algo pasajero. Ese sentimiento dura muy poco. Desaparecerá al cabo de poco tiempo. En consecuencia, no debería sorprender a nadie que la relación empezara a tener problemas y todo matrimonio basado en ella tuviera conflictos. Entonces, al abordar esos problemas, se da uno cuenta de la tremenda importancia que tienen el examen y la comprensión de la naturaleza fundamental de las relaciones. Ahora bien, aunque muchas relaciones se basan en la atracción sexual inmediata, en otras la persona juzga con serenidad que desde el punto de vista físico el otro no es demasiado atractivo, pero es una persona buena y amable. Una relación como esta es mucho más duradera, porque genera una verdadera comunicación entre los dos. Aunque conviene dejar claro que también se puede tener una relación buena y saludable que incluya la atracción sexual, desde luego. Parece ser, por tanto, que existen dos clases de relación basadas en la atracción sexual. Una de ellas obedece al puro deseo sexual. En ese caso, la motivación o el impulso que hay tras el vínculo es realmente la satisfacción temporal, la gratificación inmediata. Los individuos se relacionan entre sí y no tanto como personas, sino más bien como objetos. Ese vínculo no es muy sano porque sin ningún componente de respeto mutuo termina por convertirse casi en prostitución, como una casa construida sobre cimientos de hielo. El edificio se desploma en cuanto se funde el hielo, ¿verdad? No obstante, hay relaciones en que la atracción sexual, si bien es poderosa, no es fundamental. Existe un aprecio de valores relacionados con la cordialidad. Estas relaciones son, por lo general, más duraderas y fiables.
Y para establecer una relación semejante, es preciso dedicar tiempo suficiente a conocer las características del otro. En consecuencia, cuando mis amigos me preguntan sobre el matrimonio, suelo preguntarles desde cuándo conocen a su pareja. Si me contestan que desde hace solo unos meses, suelo decirles, eso es demasiado poco. Si me hablan de unos años, ya me parece mejor porque sé que entonces no solo conocen el aspecto físico del otro, sino también su naturaleza más profunda. Entonces, creo que muchos problemas aparecen sencillamente porque las personas no se conceden tiempo suficiente para conocerse unas a otras. En cualquier caso, creo que si alguien trata de construir una relación verdaderamente satisfactoria, la mejor forma de conseguirlo es conociendo la naturaleza profunda del otro y relacionándose con él en ese nivel, en lugar de hacerlo simplemente a través de las características superficiales. Y en esas relaciones también juega un papel la verdadera compasión. He oído decir a muchas personas que su matrimonio tiene un sentido más profundo que la simple relación sexual, que el matrimonio implica a dos personas que tratan de enlazar sus vidas, compartir sus vicisitudes y la intimidad. Si esa afirmación es honesta, la relación es sana. Toda relación sana implica responsabilidad y compromiso. Claro que el contacto físico, la relación sexual de la pareja, puede tener un efecto calmante sobre la mente. Pero después de todo, desde el punto de vista biológico, el propósito principal de la relación sexual es la reproducción. Y para realizarlo con éxito, hay que tener una actitud de compromiso hacia la descendencia para que ésta pueda sobrevivir y desarrollarse. Y por eso es tan importante potenciar la capacidad para la responsabilidad y el compromiso. Sin ella, la relación únicamente ofrece una satisfacción temporal. Creo que, dejando aparte hasta qué punto la búsqueda continua del amor romántico puede afectar a nuestro desarrollo espiritual más profundo, incluso desde la perspectiva de un estilo de vida convencional, habría que considerar la idealización de ese amor romántico como un caso extremo. A diferencia de las relaciones en que hay atención hacia el otro y afecto genuino, no puede verse como algo positivo. Se trata de algo basado en la fantasía, inalcanzable. Por lo tanto, puede ser una fuente de frustración. Así pues, no debería ser considerado como algo positivo. Por todo esto, y resumiendo, afecto, compasión y respeto mutuo son las cualidades que nos permiten alcanzar una vinculación más profunda y significativa, no solo con nuestro amante o cónyuge, sino también con amigos, conocidos e incluso personas totalmente extrañas. Es decir, virtualmente con todos los seres humanos. Nos abre posibilidades y oportunidades ilimitadas para la conexión. Muy bien, pues vamos a continuar hablando por un momento sobre el valor y los beneficios de la compasión. Entonces, dada la importancia que le concede el budismo como parte esencial del desarrollo espiritual, ¿qué queremos decir cuando hablamos de compasión? Bueno, la compasión puede definirse como un estado mental que no es violento, no causa daño y no es agresivo. Se trata de una actitud mental basada en el deseo de que los demás se liberen de su sufrimiento y está asociada con un sentido del compromiso, la responsabilidad y el respeto a los demás. En la definición de compasión, la palabra tibetana tsewa
denota también un estado mental que implica el deseo de cosas buenas para uno mismo. Entonces, para desarrollar el sentimiento de compasión, puede empezarse por el deseo de liberarse uno mismo del sufrimiento para luego cultivarlo, incrementarlo y dirigirlo hacia los demás. Ahora bien, cuando la gente habla de compasión, creo que la confunde a menudo con el apego. Así que tenemos que establecer primero una distinción entre dos clases de amor o compasión. La primera se halla matizada por el apego. Se ama a otro esperando que el otro nos ame a su vez. Esta compasión es bastante parcial y sesgada, y una relación basada exclusivamente en ella es inestable. Una relación apoyada en la percepción e identificación de la persona como un amigo puede conducir a un cierto apego emocional y a una sensación de proximidad. Pero si se produce un cambio en la situación, un desacuerdo quizá, o que el otro haga algo que nos enoje, cambia la perspectiva y desaparece el otro como amigo, ¿verdad? Entonces el apego emocional se evapora y en lugar de amor y preocupación, quizás se experimente odio. Así pues, ese amor basado en el apego puede hallarse estrechamente vinculado con el odio. El hilo que los separa es muy fino realmente. Pero existe una compasión libre de tal apego. Esa es la verdadera compasión. No obedece tanto a que tal o cual persona me sea querida, como al reconocimiento de que todos los seres humanos desean, como yo, ser felices y superar el sufrimiento. Y también, como me sucede a mí, tienen el derecho natural de satisfacer esta aspiración fundamental. Sobre la base del reconocimiento de esta igualdad, se desarrolla un sentido de afinidad. Tomando eso como fundamento, se puede sentir compasión por el otro al margen de considerarlo amigo o enemigo. Tal compasión se basa en los derechos fundamentales del otro y no en nuestra proyección mental. De ese modo, se genera amor y compasión, la verdadera compasión. Vemos entonces que establecer la distinción entre estas dos clases de compasión y cultivar la verdadera puede ser algo muy importante en nuestra vida cotidiana. En el matrimonio, por ejemplo, existe generalmente un componente de apego emocional. Pero si interviene también la verdadera compasión, basada en el respeto mutuo como seres humanos, el matrimonio tiende a durar mucho tiempo. En el caso del apego emocional, sin compasión, en cambio, el matrimonio es más inestable, con tendencia a fracasar. ¿Y por qué es tan importante hacer una distinción? Bueno, en primer lugar, creo que hay diferencias entre el amor genuino o compasión y el amor basado en el apego. No es el mismo sentimiento, desde luego. La verdadera compasión es mucho más fuerte, amplia y profunda. El amor y la compasión verdaderos también son más estables, más fiables. Por ejemplo, ves a un animal sufriendo intensamente, como un pez que se debate con el anzuelo en la boca y no puede soportar su dolor. No se debe a ninguna conexión especial con ese animal, un sentimiento que se expresaría con «ese animal es mi amigo». En este caso, tu compasión surge simplemente del reconocimiento de que ese otro ser también tiene sentimientos, también experimenta dolor y tiene derecho a no sufrir. Así pues, esa compasión, no mezclada con el deseo o el apego,
es mucho más sana y perdurable. Así que, en cierto sentido, podría definirse la compasión como el sentimiento de no poder soportar el sufrimiento de otros seres sensibles. Y para generar ese sentimiento, se tiene que haber apreciado antes la gravedad o la intensidad del sufrimiento del otro. Así pues, creo que cuanto más plenamente comprendamos el sufrimiento, tanto más profunda será nuestra capacidad de compasión. Y aquí podríamos plantearnos la siguiente pregunta. Oye, pero ¿por qué deseamos asumir el sufrimiento del otro cuando ni siquiera queremos soportar el propio? ¿Verdad? La mayoría de nosotros hace todo lo posible para evitar el dolor, hasta el punto de tomar drogas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué asumir deliberadamente el sufrimiento del otro? Bien, aquí creo que hay una diferencia cualitativa. Al pensar en nuestro sufrimiento, nos sentimos abrumados, como si soportáramos una pesada carga e impotentes. Hay un cierto desánimo, como si nuestras facultades se debilitaran, ¿verdad? Al generar compasión, en cambio, al asumir el sufrimiento de otro, también se puede experimentar inicialmente cierto grado de incomodidad, una sensación de que aquello es insoportable. Pero el sentimiento es muy diferente porque por debajo de la incomodidad hay un grado muy alto de alerta y determinación, ya que se asume voluntaria y deliberadamente el sufrimiento del otro con un propósito elevado. Aparece un sentimiento de conexión y compromiso, la voluntad de abrirse a los demás, una sensación de frescura en lugar de desánimo. Recuerda la situación de un atleta. Mientras se haya sometido a un entrenamiento riguroso, el atleta sufre mucho, trabaja, suda, se esfuerza. Puede ser una experiencia dolorosa y agotadora, pero él no la ve como tal, sino que la asume como una experiencia asociada con un sentido, el goce. Si esa persona, sin embargo, se viera sometida a cualquier otro trabajo físico que no formara parte de su entrenamiento, pensaría: ¿por qué tengo que someterme a este suplicio? Entonces, en la actitud mental radica la gran diferencia. Entonces, y a modo de técnicas para aumentar la compasión, en la tradición del budismo Mahayana, por ejemplo, encontramos dos. Se las conoce como el método de los 7 puntos de causa y efecto y el intercambio e igualdad de uno mismo con los demás. Muy bien. Pues hemos estado hablando sobre la importancia de la compasión, ¿verdad? Pero supongamos, vamos a plantear un dilema, que un rico hombre de negocios se nos acerca y nos dice: oye, decís que la benevolencia y la compasión son actitudes decisivas en la búsqueda de la felicidad, pero resulta que no soy por naturaleza una persona muy cálida o afectuosa. Para ser francos, no me siento particularmente compasivo o altruista, y tiendo a ser más bien racional, práctico y quizá intelectual, y no experimento emociones de aquella clase. No obstante, me siento a gusto y feliz con mi vida. Tengo un negocio de mucho éxito, buenos amigos, me ocupo de mi esposa y de mis hijos y creo mantener buenas relaciones con ellos. No tengo la impresión de que me falte nada. Desarrollar compasión y altruismo me parece muy bien, pero ¿de qué me sirve? ¿Verdad? Todo esto me parece demasiado sentimental. Podría alguien preguntarnos, ¿no? Bueno. En primer lugar, si una persona me dijera eso, dudaría que fuera realmente feliz en lo más profundo de sí. Estoy convencido de que la compasión constituye la base de la supervivencia humana, el verdadero valor de la vida humana, y que sin ella
nos falta una pieza fundamental. Una fuerte sensibilidad ante los sentimientos de los demás es producto del amor y la compasión. Y sin ella, el hombre de este ejemplo que acabamos de poner tendría problemas para relacionarse con su esposa. Si mantuviera realmente esa actitud de indiferencia ante el sufrimiento y los sentimientos de los demás, aunque fuera multimillonario, tuviera una buena educación, una familia y se hallara rodeado de amigos ricos y poderosos, lo positivo en su vida sería solo superficial. Pero si continuara ajeno a la compasión y creyendo que no le falta nada, resultaría un tanto difícil ayudarle a comprender la importancia de ella. Pero volviendo a este ejemplo, puedo señalar varias cosas. En primer lugar, le sugeriría a ese hombre que reflexionara sobre su propia experiencia. Se daría cuenta de que si alguien lo trata con compasión y afecto, le hace feliz. Así pues, y sobre la base de esa experiencia, podría darse cuenta de que los demás también se sienten felices cuando se les demuestra afecto y compasión. En consecuencia, reconocer este hecho contribuiría a que fuera más respetuoso con la sensibilidad de los demás y a inclinarlo hacia la compasión. Al mismo tiempo, descubriría que cuanto más afecto se ofrece a los demás, tanto más afecto se recibe. Y no creo que tardara mucho en darse cuenta de eso. Y como consecuencia, en su vida, la confianza mutua y la amistad tendrían bases sólidas. Ahora bien, supongamos que ese hombre tuviera toda clase de posesiones materiales, se viera rodeado de amigos, se sintiera seguro y su familia estuviera satisfecha de disfrutar de una vida cómoda. Es concebible que hasta cierto punto, e incluso sin recibir afecto, el hombre no experimentara la sensación de que le falta algo. Pero si creyera que todo está bien, que no hay verdadera necesidad de desarrollar compasión, le diría que ese punto de vista se debe a la ignorancia y a la estrechez de miras. Aunque pareciera que los demás se relacionan con él plenamente, en realidad podrían verse influidos por su riqueza y su poder. Así que, en cierto modo, aunque no recibieran afecto de él, quizás se sintieran satisfechos y no esperaran más. Pero si la fortuna de este hombre declinara, la relación se debilitaría. Entonces él empezaría a valorar el calor humano y sufriría. No obstante, la compasión es algo con lo que se puede contar. Y aunque se tengan problemas económicos o la buena fortuna disminuya, se seguiría teniendo algo que compartir con los semejantes. Las economías mundiales son siempre poco sólidas y estamos expuestos a muchas pérdidas en la vida. Pero la actitud compasiva es algo que siempre podemos llevar con nosotros. Claro que al intentar explicarle a alguien la importancia de la compasión, podemos encontrarnos con una persona muy endurecida, individualista y egoísta. Alguien preocupado únicamente por sus intereses, ¿verdad? Y hasta es posible que haya personas incapaces de experimentar empatía. No obstante, incluso a esas personas es posible señalarles la importancia de la compasión y el amor, argumentando que es la mejor forma de satisfacer sus propios intereses. Esas personas desean disfrutar de buena salud, vivir mucho tiempo y tener paz mental, felicidad y alegría. Incluso sabemos que hay pruebas científicas de que se pueden alcanzar mediante el amor y la compasión. En tal caso,
creo que eso animaría ciertamente a algunas personas a cultivar dicho estado mental. Pero dejando al margen esos estudios científicos, hay argumentos que la gente podría extraer de sus experiencias cotidianas. Se podría señalar, por ejemplo, que la falta de compasión conduce a una cierta crueldad. Muchos ejemplos revelan que en el fondo las personas crueles son infelices, como Stalin y Hitler. Sufren una angustiosa sensación de inseguridad y temor, incluso mientras duermen. Les falta algo que sí puede encontrarse en una persona compasiva, como la sensación de libertad, de abandono, que les permite relajarse cuando duermen. La gente cruel no tiene nunca esa experiencia. Están siempre agobiadas por algo. No pueden dejarse llevar. No se sienten libres. Aunque no hago sino especular, yo diría que si se le preguntara a esas personas crueles cuándo se sintió más feliz, durante la infancia, mientras su madre le cuidaba y estaba íntimamente unido a su familia, o ahora que tienen más poder, influencia y posición, contestarían que su infancia fue más agradable, sin duda. Y creo que hasta Stalin fue querido por su madre durante su infancia. Stalin ha sido un ejemplo perfecto de las consecuencias de vivir sin compasión. He sabido que los dos rasgos principales que caracterizaron su personalidad fueron la crueldad y el recelo. Él consideraba la crueldad una virtud y se puso el apodo de Stalin, que significa hombre de acero. Con los años se tornó cada vez más cruel. Su actitud recelosa llegó a ser legendaria. Ordenó purgas masivas y campañas contra diversos grupos, con el resultado de millones de personas recluidas en campos de concentración. A pesar de todo, él seguía viendo enemigos por todas partes. Poco antes de su muerte le dijo a una de sus personas cercanas: «No confío en nadie, ni siquiera en mí mismo». Así que al final se revolvió incluso contra su persona más fiel. Ya veis lo que pasó. Y está claro que cuanto más cruel y poderoso era, más desdichado se sentía. Un amigo dijo que al final el único rasgo humano que le quedaba era la infelicidad. Y su hija Svetlana describió cómo se veía agobiado por la soledad y el vacío interior, hasta el punto de que ya no creía que los demás fueran capaces de ser sinceros o de tener un corazón cálido. En cualquier caso, sé que sería muy difícil comprender a personas como Stalin y por qué hicieron cosas terribles. Pero vemos que incluso estas personas extremadamente crueles miran hacia atrás con nostalgia al recordar los aspectos más agradables de su infancia, como el amor que recibieron de sus madres. Y sin embargo, ¿dónde deja eso a las personas que no vivieron infancias agradables ni tuvieron madres cariñosas? ¿Qué decir entonces de las personas que fueron maltratadas? Estamos hablando de la compasión, así que para que la gente desarrolle capacidad para ella, podríamos preguntar: ¿no te parece necesario que hayan sido criados por personas que les demostraran calor y afecto? Pues sí, claro, creo que eso es importante. Hay algunas personas que ya desde el principio han sufrido mucho y les ha faltado el afecto de los demás, y más tarde parecen no tener capacidad para la compasión y el afecto. Entonces, volviendo a las técnicas específicas que aumentan la compasión de las que hablábamos, en primer lugar, el aprendizaje y la comprensión clara del valor de la compasión permiten alcanzar sentimientos de estar convencidos y decididos a practicarla. A continuación, se emplean los métodos para aumentar la empatía, como la imaginación, la creatividad, imaginarse en la situación del otro. Existen prácticas como el Tonglen
que sirven para fortalecer la compasión. Pero creo que es importante recordar que nunca se esperó que estas técnicas pudieran ayudar a todos sin excepción. Lo que importa es que la gente realice un esfuerzo sincero por desarrollar su capacidad de compasión. El grado de desarrollo que alcancen depende desde luego de muchas variables. Pero si se esfuerzan por ser amables, por cultivar la compasión y conseguir que el mundo sea un lugar mejor, al final del día podrán decirse: oye, al menos he hecho lo que he podido. En los años recientes, muchos estudios apoyan la conclusión de que el desarrollo de la compasión y el altruismo tiene un efecto positivo sobre nuestra salud física y emocional. Además de los efectos beneficiosos que tiene sobre la salud física, hay pruebas de que la compasión y el cuidado de los demás contribuyen a mantener una buena salud emocional. Abrirse para ayudar a los demás induce una sensación de felicidad y serenidad. Por tanto, un estilo de vida altruista constituye un componente básico de una buena salud mental. Y ahora, permitidme que terminemos con el vídeo de hoy con una meditación sobre la compasión. Al generar compasión, se empieza por reconocer que no se desea el sufrimiento y que se tiene el derecho a alcanzar la felicidad. Eso es algo que puede verificarse con facilidad. Se reconoce luego que las demás personas, como uno mismo, no desean sufrir y tienen derecho a alcanzar la felicidad. Eso se convierte en la base para empezar a generar compasión. Así pues, meditemos hoy sobre la compasión. Empecemos por visualizar a una persona que está sufriendo, a alguien que se encuentra en una situación dolorosa, muy infortunada. Durante los 3 primeros minutos de la meditación, reflexionemos sobre el sufrimiento de ese individuo de forma analítica. Pensemos en su intenso sufrimiento y en lo infeliz de su existencia. Después, tratemos de relacionarlo con nosotros mismos pensando: ese individuo tiene la misma capacidad que yo para experimentar dolor, alegría, felicidad y sufrimiento. A continuación, tratemos de que surja en nosotros un sentimiento natural de compasión hacia esa persona. Intentemos llegar a una conclusión. Pensemos en lo fuerte que es nuestro deseo de que esa persona se vea libre de su sufrimiento. Tomemos la decisión de ayudarla a sentirse aliviada. Finalmente, concentrémonos en esa resolución y durante los últimos minutos de la meditación, tratemos de generar un estado de compasión y de amor en nuestra mente. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.